Muy bien, se da la bienvenida a esta clase, que es la clase de historia como tal. Ya, muy bien, en esta clase de historia vamos a comenzar a compartir. Vamos a hablar sobre los romanos. Ya hemos estado hablando sobre los griegos y en esta oportunidad vamos a comenzar a hablar sobre los romanos como tal. ¿Ya? Que como ustedes muy bien saben, es algo que pasamos el año pasado, se pasó como asignatura en historia, en tercero básico. Pero sin embargo, yo vi conveniente que antes de poder hablar de los mayas, poder hablar de los aztecas, poder hablar de los incas, que es lo que nos corresponde en cuarto básico, que son estas famosas culturas americanas, es importante hacer un repaso de los griegos y los romanos para poder entender un poco mejor estas culturas que ya he mencionado. Es así que vamos a hablar de los romanos como tal. Y vamos a empezar pensando todos tenemos alguna noción de lo que son los romanos. Es imposible que nadie pueda tener una idea porque ha habido películas sobre los romanos. Ya lo hemos visto también el año pasado. Así que en Semana Santa, que se acerca también, ¿cierto? A fines de este mes y inicio de abril, es la Semana Santa. Por lo tanto, salen películas también alusivas a Jesucristo y que él nació justamente en la época donde estaban los romanos, ¿cierto? Como tal. Por lo tanto, vamos a para que sea más grande. Por lo tanto, antes de empezar esta clase, lo que siempre se recomienda es tener el lápiz para poder escribir, tu cuaderno de historia para tomar apuntes y contestar, que es de color café el forro, si es que lo tienen, si no lo tienen no hay problema tampoco. Y si lo desean, su libro de historia de tercero básico para recordar contenido. La página, no tengo el libro en este momento, la página, pero pueden ir hasta su libro, van al índice, y en el índice que está al inicio del libro sale la civilización romana y buscan la página. Muy bien. Entonces, si no lo tienen el lápiz o no tienen el cuaderno a la mano, por favor les pido que pongan pausa en este momento y vayan a buscar su libro, vayan a buscar su cuaderno y su lápiz para que puedan escribir como tal. Dicho eso, el objetivo de la clase va a ser justamente identificar las características de la civilización romana. En otras palabras, lo que tenemos que lograr en esta clase es que ustedes digan, estas son características, estas son cosas que son de los propios de esta civilización romana antigua. Tal vez yo debía haber puesto acá civilización romana antigua porque hasta el día de hoy existe la civilización romana en Roma, que es la capital de Italia, del país Italia, de este país donde está jugando, por ejemplo, Vidal, está jugando Alexis Sánchez en Italia. Sin embargo, acá nos estamos refiriendo dentro de lo que fue la civilización romana antigua, ¿ya? Que llegó incluso a ser un imperio, el famoso imperio romano. Entonces vamos a dar un minuto, no creo que menos, sí, un minuto para que escriban el objetivo de la clase como tal, a partir de ahora, un minuto. Escriban el objetivo de la clase. Cada vez que veamos este símbolo, ¿cierto? Significa que hay que escribir el símbolo, eso es el símbolo, en nuestro caso, de que hay que escribir el objetivo. Muy bien. Pasó el minuto, supongo que ya lo habrán escrito, un buen tiempo prudente para escribir, y si usted es un poco más lento para escribirlo, ponga pausa al video y apenas termine de escribirlo, pone play para seguir con la clase. Acuérdense que también se va a revisar cuadernos. Y agradezco también de paso a todos aquellos mamá, papá,
estudiantes que me han estado mandando, ¿cierto? Sus avances de lo que están escribiendo en su cuaderno, ¿cierto? Eso yo lo estoy registrando y eso obviamente va a ser puntos a favor para sus notas como tal. Muy bien. Si no ha terminado de escribir el objetivo, por favor hágalo ahora, ponga pausa porque yo voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Excelente. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los romanos, tenemos que sí o sí partir de un mito que existe en los romanos de cómo fue creado la civilización romana. Y ese mito tiene que ver justamente con la leyenda de Rómulo y Remo, estos dos niños que van a ser amamantados por una loba, la loba Capitolina. Bueno, como que yo se lo cuente muy, tal vez puede ser hasta incluso muy aburrido de hacerlo, mejor vamos a tratar que esta historia, voy a ver si minimizo acá, vamos a tratar que esta historia sea contada mejor, de mejor manera, sea contada por un relato más lúdico tal vez, que lo vamos a realizar con un YouTube. ¿Ya? El YouTube nos puede ayudar en este video como tal. Entonces vamos a poner el YouTube para que puedan ver el video y podamos ver de qué trata esta historia sobre Rómulo y Remo y la fundación de Roma. Escuchen con atención y vean con atención, observen. ¿Sabes quiénes fundaron Roma? Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? Aquiles y Héctor. Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva. La guerra y el amor. Ya, bueno, está el sonido un poco malo, ¿cierto? No sé por qué, debe ser una baja de internet de mi parte, como tal, ¿ya? Eh, pero bueno, entonces yo le voy a comentar, vamos a seguir poniendo el compartir pantalla. Entonces, bueno, ya que no se ve tan bien, voy a hacerlo yo entonces. Ya me falló el internet, es cosa que pasa. Entonces, según el mito, los gemelos Rómulo y Remo, ¿cierto? Que vemos acá,
fueron rescatados del río Tíber por una loba, que es la que vemos acá, la loba capitolina, ¿ya? Por una loba que los amamantó y los cuidó. Al crecer, Rómulo fundaría Roma y sería su primer rey, ¿ya? Rómulo, que es uno de los gemelos que están acá. Muy bien, entonces, bueno, la historia es un poco más trágica porque el hermano, ¿cierto? Rómulo mata a Remo y funda Roma. Y de ahí todos los hijos de Rómulo serían los que hoy día conocemos como los romanos, como tal. Por lo tanto, esa es más o menos la historia. Todo romano se identificaba con esta historia y, como decía el video, si es que se entendía un poco, decían que eran hijos de Marte, entonces eran, que es el dios de la guerra. Entonces, tienen un cierto poder divino, esto de Rómulo y Remo, que es como tal, y por tanto también le da una connotación, ¿cierto? Un realce a lo que serían los romanos. Ellos se sentían prácticamente hijos del dios Marte también, como tal. Muy bien, eso como va a tener una idea de este mito que tiene que ver justamente de cómo se funda Roma, que en realidad no se funda así. O sea, sabemos que la fundación no se hace, es imposible de que estos niños hayan nacido, o mejor dicho, que hayan sido amamantados por una loba y que hayan podido sobrevivir por una loba. Pero bueno, eso es lo que ellos contaban, los romanos contaban a su familia, a sus hijos y a sus nietos y tataranietos para poder decir de que ellos eran más importantes que otras ciudades, que eran más importantes que otros hombres, porque eran descendientes de Marte, el dios de la guerra, por ejemplo. Bueno, dicho eso, entonces, basándonos en lo que ya nosotros nos acordamos de lo que fue Grecia, acuérdense que le dimos tiempo a Grecia, sobre todo en la primera clase le dimos harto tiempo a esta parte de la geografía, porque notamos que la geografía influye totalmente en la forma de ser de un pueblo. Por lo tanto, acá entra la pregunta de cómo influyó el entorno geográfico en la vida de los antiguos romanos. ¿Cuáles son los orígenes de la civilización romana? ¿Ya? Obviamente eso está muy relacionado con la geografía. Yo en este momento no le puedo decir que se junten en tu grupo y vean las características geográficas, porque obviamente no se puede porque no estamos en clase sincrónica, sino asincrónica, es decir, video. Pero sí nos podríamos poner a pensar en este momento y darle tal vez unos segundos para pensar si Roma está cerca. Vamos a ver si lo vemos aquí. Eh, Acá está la península itálica y acá está la península de los Balcanes, donde están los griegos. Entonces, por lo tanto, ambas penínsulas estaban bañadas por el mismo mar Mediterráneo. Por lo tanto, la pregunta es, si tienen bañados ambas penínsulas tan cercanas, son prácticamente vecinas, la península de los Balcanes de los griegos y la península itálica de los romanos, ¿ustedes creen que tendrán más o menos las mismas características? ¿Serán otras las características? Nos ponemos a pensar en ello unos 20 segundos a partir de ahora. ¿Serán iguales o no? Bueno, la respuesta a esa pregunta está justamente en que sí, tendrían que tener mucha relación los romanos, o sea, la forma de que se comportaron los romanos con los griegos, porque justamente están ambos cercanos entre dos penínsulas, no sé si acá se ve mejor, entre la península de los Balcanes, que son de los griegos, y la península itálica, que es que parece como una bota, ¿cierto? Ambos están bañados por el mar Mediterráneo, a pesar que el mar Mediterráneo comienza a tener unos nombres distintos según la cercanía a las orillas de los pueblos que estaban alrededor del mar Mediterráneo. Es decir, esta parte del mar Mediterráneo se le va a llamar el mar Jónico. Perdón. Esta parte que baña, esta parte de la parte oeste de la península itálica, se le va a llamar mar Tirreno. Perdón. Y la parte este, que baña la parte este de la península itálica, va a ser el mar Adriático.
Lo mismo pasa con Grecia, que en esta península de los Balcanes, la parte de la izquierda, que sería la parte oeste, estaría bañada por el mar Jónico y la parte este estaría bañada por el mar Egeo, que donde tendría mayor predominio incluso los griegos, porque tiraría más para ese lado los griegos para hacer su navegación. Entonces, nos damos cuenta que hay mucho en común. Y la pregunta que vamos a tratar de responder, ¿qué tanto en común tienen los griegos y los romanos en cuanto a su influencia en el entorno geográfico? Ya, y vamos a partir con eso, con los orígenes de la civilización romana. La civilización romana surgió en la península itálica, en la actual Italia, en Europa, lo que yo decía, donde juega Alexis Sánchez, donde juega Vidal. El centro de esta civilización fue la ciudad de Roma, por eso se le llama civilización romana. Según el mito, Roma fue fundada por Rómulo en el año 753 a.C., es decir, 753 años antes que naciera Jesucristo. Junto al río Tíber, ya el río Tíber, no sé si se nota, acá, acá está Roma y justo ahí está desembocando el río Tíber. ¿Ya? No es casual de que hay un río justo donde se funda una ciudad, porque como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, la gente funda ciudades o pueblos en lugares donde van a tener que comer. Obviamente, el mar Mediterráneo me puede servir tal vez para pescar peces, ¿cierto? Para poder sobrevivir, pero también necesito agua potable, agua que me sirva para tomar. Y el agua salada del mar no me sirve para tomar. De hecho, que el agua salada no me hace daño. ¿Qué agua nosotros tomamos? Agua de río. Principalmente son aguas de río. Entonces, por lo tanto, no es casual de que los romanos fundaran su ciudad justamente en un lugar donde está el río Tíber, que es un río que tiene agua dulce, que es agua que es bebible y no nos mata como tal. Entonces ellos fundarían junto al río Tíber la ciudad de Roma. Lo haría específicamente Rómulo, el cual sería el primer rey, porque él se nombraría rey y de ahí seguiría una sucesión de reyes que todos se conocerían como los patricios, que serían originarios o descendientes de Rómulo, el cual también, según la leyenda, era descendiente del dios Marte. Según la arqueología, y acá tenemos un glosario, ¿qué es arqueología? Ciencia que estudia los restos antiguos de los pueblos y las civilizaciones. Ya vamos a ver si lo ponemos todo por aquí para que no me interrumpa. Ya. Bueno, entonces, según la arqueología que estudia esta ciencia de los restos antiguos, esta zona estaba habitada desde mucho antes por varias aldeas. Es decir, que los romanos no llegaron y no había nadie, había gente pertenecientes a pueblos latinos, ¿ya? Por eso es que a todo después se le va a llamar las lenguas latinas, porque son el sector de estos pueblos latinos. Estas se unieron y formaron Roma, al fin de cuentas. Con el tiempo, Roma conquistó e incorporó otras ciudades a pueblos que estaban fuera de la península itálica. O sea, al principio, ah, se me queda pegado. Voy a tener que dejar de compartir y compartir de nuevo. ¿Ya? Voy a compartir de nuevo porque se me quedó pegada la imagen. Ya, muy bien, ahora sí. Al principio, eh, si ahora sí lo puedo ver aquí, al principio los romanos fundaron su ciudad acá en Roma, donde está la flecha, escrito con una flecha, no, perdón, una tipo de estrella, y al lado vemos la imagen de Rómulo y Remo para que nosotros nos configuremos, ¿cierto? Pensemos que es ahí donde se fundó Roma, y que según la leyenda, ¿cierto? Después va a ir creciendo todo este sector, ¿cierto? Hasta que después no solamente va a ser la bota de Roma, sino que la Roma va a ser todo esto, todo esto, todo esto va a crecer. Entonces, por lo tanto, esto fue poco a poco creciendo. Va a ir creciendo y va adquiriendo tanto territorio hasta lo que llegó a ser lo que nosotros conocemos como un imperio, es decir, va a asumir mucho territorio para gobernar. Bueno, entonces, imperio, gran territorio gobernado por un emperador, ¿cierto? Bueno, viene de imperio, emperador, que dominaba a distintos pueblos, ¿cierto? Siempre los imperios son cuando hay mucho territorio que se ha conquistado y que se gobierna, eso es un imperio como tal.
Ubicación geográfica de la ciudad romana está ahí, ya lo vimos. Roma surgió en la península itálica, esta es la famosa península itálica que parece una bota. El mapa muestra dónde se fundó, ¿cierto? Y sale justamente Rómulo Remo amamantando de una loba, ¿cierto? Y ahí también se ven algunos pueblos que habitaban en esta zona. Es decir, como ya habíamos dicho, no estaban solos, sino que, por ejemplo, acá estaban los etruscos, que está pintado en verde. La parte roja estaban los latinos y los griegos, que ya los hemos estudiado, ya habían conquistado parte de Sicilia. Las orillas de la península itálica también eran, ¿cierto? Parte del territorio griego que también ellos habían conquistado o habían llegado. Acuérdense que los griegos fueron a otras ciudades, a otros pueblos, mejor dicho, a conquistar y a quedarse, a hacer colonias en esos lugares, porque obviamente la tierra no era tan fértil en la península de los Balcanes, entonces fueron a buscar otras tierras como tal. Muy bien. Entonces, cuando se funda Roma, ya había unos pueblos viviendo en este sector de la península itálica. Ya, ahora, eso fue al principio, ¿cierto? En la etapa monárquica, si lo vemos, la etapa monárquica va a tirar mucho, ya creo que acá se ve mejor, cuando Rómulo, ¿cierto? Funda Roma, poco a poco se va a expandir ese reino, se va a ir expandiendo hacia el norte sobre todo, como vemos acá en verde, ¿cierto? La parte etrusca sobre todo. Muy bien. Y acá lo vemos justamente, vemos acá la parte verde, que sería justamente la primera etapa de crecimiento del territorio romano, que sería entre el año 753 a.C. y el año 509 a.C. ¿Ya? Realmente las fechas no es necesario que se las prendan, solamente que sepan que esa es la primera etapa que, si nos damos cuenta, es la parte verde, ¿cierto? Una parte de lo que era el pueblo latino y sobre todo la parte de los pueblos etruscos de acá. Y esa etapa, como habían reyes, Rómulo fundó la ciudad, pero al morir su hijo asume el poder y así, y ese eh, tiene otro hijo y asume el poder y así va de hijo a hijo, de rey en rey, de rey a príncipe, ¿cierto? Y por lo tanto, así estas ciudades van a estar gobernadas por un rey, ¿cierto? Que viene desde Rómulo en adelante. Y cuando gobierna un rey, ¿cierto? Y ustedes, yo creo que todos tenemos una idea de lo que es un rey. Es un rey aquella persona que tiene todos los poderes, tanto poderes de poder hacer leyes, como poderes de poder determinar si alguien vive o alguien muere, o sea, hay que ir a guerra o no hay que ir a guerra. Eh, tiene todo el poder, tanto entonces eso sería la parte ejecutiva, puede hacer leyes y administra justicia, todo es juez también, y la parte también incluso hasta religiosa también tiene el poder los reyes como tal. Entonces, por lo tanto, a esa etapa se le llama etapa monárquica, donde están los monarcas, ¿ya? Porque a los reyes también se les llama monarca. Pero después va a entrar a otra etapa, que es la etapa de la república, que está en color medio rosado, ¿cierto? Que va creciendo más y van a conquistar más pueblos en la etapa de la república, en la cual ya no están los reyes, ya no están los reyes, sino que ahora está gobernando un senado, un grupo de personas que se autodominan patricios porque se consideran los herederos de estas tierras porque son descendencia de Rómulo, ¿cierto? Y Rómulo descendiente del dios Marte. Entonces ellos se consideran que tienen algo así como la sangre azul, algo así como ser los únicos que deberían tener el privilegio de poder ser los que gobiernen, ¿ya? Pero a lo que voy es que ya no está la figura de un gobernante, que sería el rey, que era la etapa monárquica, sino que ahora entramos a una etapa donde el Senado, ¿cierto? Y que delega a unos cónsules para que vayan apoyando a tomar decisiones, sean los que encargados, en nombre del Senado, de gobernar lo que sería en este momento la República Romana. Y después, si nos damos cuenta, va a crecer aún más, incluso llegando a parte de lo que es actualmente Inglaterra, ¿cierto? La Britania, se avanza un poco más en las partes de África, del norte de África, del Asia Menor, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, al final, hasta acá llega todo lo que sería el Imperio Romano. Es harto lo que va a llegar a ser todo esto, el Imperio, que todo partió en este pueblo, en Roma,
¿cierto? Fundada esta ciudad, y de ahí, para que vean qué tanto ha crecido. Por eso es que se le llama imperio, porque creció harto, ¿cierto? Creció mucho, como tal. Ahora, eso que les digo, obviamente, ojalá, vamos a rogar que esta vez sí el video se pueda ver mejor y no tenga problemas de sonido, esperemos que sí, esperemos que eso pase, para poder, eh, como les decía, poder escuchar bien el video. Ya, vamos a escuchar y ver el video. Disculpen que se demora el video en cargar. Parece que esta hora que estoy grabando el internet no es tan bueno, disculpen. Bueno, pero lo que se puede hacer, no puedo estar grabando a la hora que no haya nadie en el edificio. Ya, vamos a ver entonces el Imperio Romano. Ya. Ojalá se pueda lo que yo creo que pase. Definitivamente el internet no me está funcionando como yo quisiera. Vamos a intentar de nuevo. Son cosas que pasan. Esperemos que ahora sí lo dejo compartir. Y eso que lo estoy grabando la clase en un horario que yo supongo que la gente ya no está tan conectada, pero parece que igual están muy conectados porque no veo se puede ver el video, el, el internet como tal. Vamos a intentar por última vez, vamos a ver si me funciona ahora de nuevo, vamos a intentarlo de nuevo. Puede me funcionó, yo lo usé, lo probé y me funcionaba, pero ahora que estoy grabando la clase, el internet se cayó. Son cosas que pasan, ¿ya? Vamos a ver si podemos solucionar este problema como tal. Vamos a ver. O que no me acepta. Ya, parece que no quiere, no quiere. Bueno, vamos a ver si me conecto por... A ver si utilizo mi datos. Vamos a ver. Voy a ver si conecto con mis datos. Ya, vamos a intentarlo una vez. Ya, si no me funciona, bueno, ya lo veremos en la clase presencial si que no me funciona esta vez. Ya, vamos a intentar por última vez. Ojalá funcione, porque tengo tanto que hablar el día viernes que pero bueno, voy a
Muy bien. Vamos ahora sí a compartir de nuevo. Ya. Entonces, como habíamos quedado, la idea justamente de este video, ojalá que se haya escuchado porque realmente no sé, después lo veo cuando ya está grabado, esperemos que se haya escuchado, pero por si acaso no se haya escuchado, voy a retomar un poco lo que es justamente lo que es la monarquía, la república y el imperio. Monarquía es desde la época del 753 a.C., ¿cierto? De 753 años antes de Cristo, con la fundación de Roma, ya sea pensado desde la leyenda de Rómulo y Remo, o simplemente que se fundó la ciudad en Roma, a la orilla del río Tíber. Allí los reyes gobernaron ya hasta que los comerciantes comenzaron a tener mucho más poder y comenzaron poco a poco a reclamar por qué solamente gobiernan los patricios que tienen plata, los nobles, los que son aristocráticos, los que son
o se llaman los que son originarios del pueblo romano y descendientes de Rómulo. ¿Por qué tienen que ser ellos si nosotros también comenzamos a tener dinero, decían los comerciantes? Y era cierto, los comerciantes poco a poco, con esto del comercio, comenzaron a tener cada vez más riqueza. Y a veces tenían hasta más riqueza que los mismos patricios, que eran los nobles. Por lo tanto, poco a poco se comenzó a ceder un poco, ¿cierto? El poder del Senado, que era compuesto por los patricios, hasta que llega un momento que los comerciantes comienzan a tener un poco más poder. Y cuando hablo de comerciantes, hablamos de aquellas personas que no eran patricios, y eran personas supuestamente miradas a menos por los patricios, porque ellos se consideraban mucho más importantes, eran como decir los hijos de Marte, del dios Marte como tal. Ya, es así que llega un momento con la expulsión de Tarquino, el soberbio, ¿cierto? Que votan al último rey en el 509 a.C. y se decide que solamente sea el Senado como tal, que siga gobernando, pero que también le den algunos puestos a los comerciantes, que también tengan algunos puestos políticos los comerciantes. No tan puestos, pero algo le dan a la República y ya no habría un rey. O sea, ya en la República no hay reyes. Ya, por lo tanto, ahora es un gobierno del Senado, ¿cierto? De un grupo de personas. En otras palabras, ya no hay un rey que sea el que tenga todo a su, el que gobierne todo, el que decida todas las cosas, el que promulgue leyes, el que ejecute las leyes, el que sea juez, no, el que una sola persona ya no va a estar todo el poder, sino que se va a dividir el poder entre otras personas. Ya, así va a ser el gobierno de la República hasta que va a haber muchas peleas, muchas disputas entre los mismos senadores, ¿ya? Que nombran cónsules para que ellos pudieran gobernar en nombre de del Senado romano, hasta que después de tantas peleas, uno de los cónsules, Octavio Augusto, decide proclamarse en el año 27 a.C. como el primer emperador. Y él dice, yo voy a dar la paz a Roma, Pax Romana en latín, teniendo yo como único persona a cargo de todo y se llamó emperador como tal, ¿cierto? Y por tanto dijo que logrando tener todo el poder concentrado en una sola persona, ya no iba a haber disputas, ya no iba a haber pelea entre reyes como tal, o mejor dicho, no reyes, entre senadores como tal, disputando, tratando de tener el poder. Y obviamente ahí van a haber una sucesión de muchos emperadores, ¿cierto? En la etapa donde más crece Roma, como imperio romano, hasta el año 476 después de Cristo, que cae el imperio romano de Occidente, ¿ya? Porque hay un imperio romano de Oriente que va a durar 1000 años más. Bueno, eso es como un resumen. Obviamente eso lo van a volver a ver en séptimo básico, así que no se preocupe porque eso lo van a ver con mucha mayor profundidad en séptimo básico. Lo que tal vez interesaría en cuarto básico es que distingamos que en la monarquía, que hay 3 etapas, por eso es importante, yo pongo acá, que ustedes pongan pausa y escriban esta parte. Esto es lo que yo creo que es importante. Escribir etapa del, si quieren lo escribimos con lapicera, ¿cierto? Vamos a ver acá. Etapas, esta sería la etapa. Estas son las etapas que ha pasado Roma, que serían la primera, la monarquía, ¿cierto? O sea, tendrían que escribir en el cuaderno monarquía, ¿cierto? Y si quieren pueden poner ahí por ejemplo, de la figura del rey, ¿cierto? En una monarquía hay siempre un rey que gobierna. En cambio, en la siguiente etapa, que es la república, ya en la república no hay una sola persona que gobierna, sino que hay un senado que es el que está gobernando, entonces son varios los que deciden, ¿cierto? Ya hay algo más democrático tal vez. Eh, Dicho de paso, ellos están muy influenciados por los griegos que habían creado la democracia, sobre todo la polis de Atenas, y que designan dentro del Senado, ¿cierto?, algunos cónsules, la figura del cónsul. Ya, la figura del cónsul, que es una persona que es designada por el Senado para que pueda presidir el Senado,
¿cierto? Y que sea como la figura visible de este gobierno que no es de una sola persona, sino que hay varios grupos de personas que deciden qué se va a hacer, si que hay que ir a la guerra, si hay que subir impuestos, etcétera, etcétera. Y por eso tiene unos líderes, como unos coordinadores tal vez del Senado, que serían los cónsules, y que también son líderes para la guerra, ¿ya? Y después tenemos, por último, en la etapa del imperio, que ahí sí hay un sola persona que tiene todo el poder, que sería él. Ay, perdón, lo escribí mal, disculpen, vamos a borrar acá. En la figura del emperador. El emperador. Entonces, son las tres etapas. Si algo tendrían que ustedes aprender de esta parte de la historia, es que los romanos tuvieron siempre una etapa de monarquía, de reyes, una etapa del senado, donde gobernaban todo el senado y ponían algunos cónsules para que sean los que presidieran este senado, para gobernar entre varios, ¿ya? Que es un tipo de democracia también, pero a diferencia de la democracia de los griegos, donde la democracia de los griegos era simplemente todos levanten la mano para decidir entre todos los ciudadanos. Y ojo que los ciudadanos, y acá va a pasar lo mismo, solamente los ciudadanos son los varones mayores de 21 años en general, y que no fueran extranjeros, sino que fueran descendientes de los primeros romanos, ¿cierto? Y que sean hombres, muy bien, y que sean de 21 años hacia arriba, y que sean patricios sobre todo. Entonces, esa figura es muy copiada de los griegos, con la diferencia que la república sería más una democracia, pero más que todo indirecta, porque ellos delegan a otras personas para que gobiernen por todos. Ya, eso es lo que se llama democracia indirecta. Y el emperador, obviamente, que abarca todo un imperio, toda una porción de tierra muy grande, como ya lo habíamos visto aquí, ¿cierto? Es una porción de tierra muy grande, como tal, muy grande, y eso es un imperio, y obviamente la figura del emperador es que él tiene todo el poder, vuelve algo parecido a la monarquía. Y nos podríamos preguntar, y yo le voy a hacer esa pregunta a usted, vamos a poner pausa de unos 30 segundos para que me puedan decir la diferencia. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un rey y un emperador? Porque yo sé que en la República la diferencia más grande es que no hay una sola persona gobernando, ¿cierto? Son varios que están gobernando juntos, tipo democracia, entre varios deciden cómo se va a gobernar la República Romana. Pero antes de eso estaban los reyes, la monarquía, y después de la República estaba el emperador, el imperio. Pero ¿cuál sería la diferencia? Porque en ambos casos tienen como similitud que ambos tienen a una sola persona teniendo todo el poder. El rey tenía todo el poder tanto de decidir a quién matar, ¿cierto? Poner impuestos, eh, administrar justicia, escribir leyes, ¿cierto? Eh, tenía todos los poderes en una sola persona. Y el emperador también tiene todos los poderes. Pero ¿cuál será la diferencia entre el rey y un emperador? Un minuto, no, 30 segundos para pensar en la diferencia. A partir de ahora. ¿Cuál será la diferencia entre un rey y un emperador? Bueno, si ya lo pensó, continuamos. Si no, siga poniendo pausa para pensarlo con más detalle. Más detalle. Y ojo, que esta parte hay que escribirlo, por eso está con el signo, ¿cierto? Que yo le pongo acá, que es el signo de escritura en el cuaderno. Etapas, monarquía, república, imperio. Ya, y podrían poner rey, senado, emperador, como para tener un poco más de contenido. Ahora, si quieren más, podrían también poner los años, si desean, estos hitos importantes, ¿cierto? De la historia, como son la fundación de Roma, la expulsión de Tarquino el Soberbio, aunque esto es algo más que se pregunta en séptimo básico, pero si lo quieren tener, también lo pueden poner. Cuando cambian al Octavio Augusto, ¿cierto? Que significa en latín, que es el idioma de los romanos, significa sagrado. Octavio se dice, ahora yo soy César Augusto.
soy el César porque Julio César fue un gran cónsul romano, conquistador de muchas tierras y por tanto era visto bien con César como tal. Va a ser el primer emperador y obviamente otro hito que es el final de la historia del Imperio Romano de Occidente que cae el imperio como tal. Si no has terminado de escribirlo, sigan la pausa y cuando ya le haya terminado, pongan play, porque yo voy a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. De aquí en adelante, porque ya hemos pasado los primeros 45 minutos de clase, que sería la primera hora de clase, en esta segunda hora de clase es mucho detalle, tal vez, pero muy poco que escribir, sí, eso es la parte buena. No hay mucho que escribir, más que todo de recordar y ir visualizando lo que está acá. Primero, desde las características de la física de la península itálica, que fue una de las preguntas que nos habíamos hecho al principio, ¿cierto? Cuando decíamos cómo influyó, voy a ver si lo pongo un poco más grande, cómo influyó el entorno geográfico en la vida de los antiguos romanos, ¿cierto? Esa era la pregunta. Y vamos a tratar de ver eso justamente. Vemos la famosa península itálica, que por ahí después lleva el nombre de lo que actualmente es Italia, ¿ya? Que parece una bota. Y vemos justamente que las zonas, por ejemplo, no sé si ahí se nota ver, las zonas más altas, que son las partes de montaña, están en color café. Y nos damos cuenta que esta parte de acá, que son los Apeninos, son justamente unas montañas que están prácticamente rodeando toda la península itálica. ¿Ya? Eh, esta famosa bota, parece una bota, que es la península itálica. La península itálica es montañosa, por lo tanto. No sé si se acuerdan de eso. Que sea una península montañosa me hace recordar a otra península, que es la península de los Balcanes, ¿cierto? Que también es montañosa. ¿Y cuál es lo que pasa con una península montañosa y posee dos cordilleras? En el caso de la península itálica, tiene dos cordilleras la península itálica porque tiene esta que son los Apeninos y tiene acá una que es como el borde de esta bota, el de acá, que sería los Alpes, ¿cierto? Entonces tiene esos dos montañas, zona muy montañosa. ¿Y cuáles son las consecuencias, obviamente, de tener una zona muy, pero muy montañosa? ¿Mm? ¿Cuál será? Se me fue. Sí, al igual que los griegos, es que obviamente los romanos van a tirar también más para el mar. También van a ser buenos navegantes. De hecho, que una manera de conquistar pueblos va a ser navegando. Y es también porque van a tener que ir a otras tierras a colonizar. También hay un tema de colonizar, de llegar a otras tierras y para sacar productos, porque obviamente a tener mucha montaña y poca llanura, poca parte plana para poder cultivar, obviamente eso les obliga a tener que conquistar otros pueblos para poder tener zonas de mayor tierra fértil para poder cultivar y tener más comida. Entonces ahí también hay nos pasa lo mismo que nos pasó con los griegos, que su forma de vivir y de actuar va a estar muy ligado a dónde están viviendo. ¿Cierto? Y por lo tanto, si esto también es montañoso como los griegos, van a tirar más para el mar, ¿cierto? Van a tirar más para el mar y van a tirar más para tener conquistas. Ya lo hemos dicho, la península itálica está bañada por el mar Tirreno, por el mar Jónico, por el mar Adriático. Muy bien. Ya. Roma y las siete colinas, ¿cierto? Colinas es como lo que vemos acá, ¿cierto? Es como una montaña aplanada, ¿cierto? Y el mejor lugar para fundar la ciudad. Dice acá, se muestra el territorio donde surgió Roma. Este estaba formado por siete colinas. Miren, a este es Roma. Acá está el famoso río Tíber, ¿cierto? Que está ya prácticamente cayendo hacia el mar. O sea, desemboca, de hecho, en el mar. Veamos, número uno, Roma fue fundada junto al río Tíber, ¿cierto? Este es el famoso río Tíber. Dos, que está aquí, este lugar está cerca del mar, ya, importante. Tres, según el mito, Rómulo fundó la ciudad de Roma en el monte Palatino. ¿Cuál es el monte Palatino? Este de acá, ¿cierto? Estas colinas que están acá, muy propio del sector de estas colinas, ¿cierto? Ahí fundó Roma, se dice. Cuatro, las personas habitaban en las colinas alejadas de las tierras bajas.
Ya, esto también es algo muy estratégico, siempre construir una ciudad en estas partes altas, como tal, ¿cierto? De estas colinas, ¿ya? De hecho que es muy propio, en Inglaterra pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Hay varias colinas y las casas las construyen arriba. ¿Por qué digo que es algo estratégico? Porque en época de guerra, construir una colina en zona alta era me ayudaba a poder cuidarme más si es que venían enemigos, porque si habían enemigos, obviamente, era más fácil protegerme o defenderme si estoy en altura que si estoy abajo. Si estoy abajo me puede caer piedra, el que está arriba me puede tirar cosas y me puede matar, ¿cierto? En cambio, los que están abajo le cuesta más conquistar hacia arriba de una montaña o una colina en este caso. Por eso que es importante que fundarlo arriba. Las las colinas fueron rodeadas por murallas, ¿cierto? Allí comenzaron a construir murallas justamente para cerrar, porque en esa época obviamente había muchas guerras, por lo tanto había que hacer una muralla en la ciudad. Con el tiempo la ciudad se expandió y se ocuparon espacios que antes eran pantanos, ¿ya? Porque obviamente el río siempre tiene sectores húmedos que se mojan en zonas donde lo conocemos como pantanos, ¿cierto? En donde acordemos que pantano es terreno cubierto de barro y agua con poca profundidad, ¿cierto? Y estos sectores que no eran habitables, después cuando Roma va a crecer, también van a ser habitables. Bueno, ¿cuáles fueron los recursos más importantes para el antiguo romano? Bueno, esto también habría que escribirlo, por eso lo voy a poner así para que se vea mejor, se vea todo completo. Habría que escribir esto también, por lo tanto vamos a dar unos minutos para que lo escriban. Eh, yo creo que vamos a dar, esto es harto, así que vamos a dar unos 4 minutos, ¿ya? 4 minutos a partir de ahora para que escriban y mientras van escribiendo esta parte en el cuaderno, 4 a 5 minutos, 5 mejor, porque es harto que escribir, de una manera que también vamos practicando la caligrafía en todo caso. ¿Cierto? Acuérdense que el año pasado hemos estado muy poco tiempo escribiendo, así que tenemos que agilizar esa mano como tal. Cosa que el próximo año pasan a quinto y ojalá si todo sale bien, para el próximo año ya estaremos en clases presenciales totalmente y por lo tanto ellas estarían en quinto básico. Y como estarían en quinto básico tienen que escribir mucho más rápido porque ya en quinto se le exige mayor rapidez para la escritura. Entonces hay que practicar sí o sí. Y mientras que van escribiendo, yo les voy comentando sobre este punto que es importante anotarlo en el cuaderno, que es, ¿cuáles fueron los recursos más importantes para los antiguos romanos? ¿Ya? Ya habíamos visto en el caso de los griegos, ¿cierto? Que los recursos más utilizados fue la pesca, porque estaban al lado del mar. Había ganadería, pero sobre todo agricultura. ¿Se acuerda del higo? ¿Se acuerdan del trigo? Nos acordamos de la aceituna, ¿cierto? El aceite de oliva, ¿cierto? El olivo en general. Entonces, ¿será algo distinto para Roma? Que estamos tan cerca, es una península de los Balcanes de los griegos, está al lado, son vecinos de la península itálica, y ambos bañados por el mar Mediterráneo. Bueno, la civilización romana contó con una gran diversidad de recursos. Los principales fueron aquellos obtenidos mediante la agricultura. Bueno, también, igual que los griegos, hicieron agricultura. Así es que cultivaron frutas y verduras, cereales como el trigo. Miren qué interesante, el trigo aparece de nuevo. El trigo. Legumbres como la lenteja, eso sería como nuevo, sí, la lenteja. La base de la alimentación romana fueron estos productos. O sea, si algo había en las tierras de los romanos, había trigo, eso es como el trigo de todo. El trigo es algo muy interesante porque cuando se descubre este alimento que es el trigo, del cual se hace la harina, acuérdense que ya preguntamos cuando hablamos de los griegos sobre el trigo, ¿cierto? Y que esto, de ahí se hace la harina y de la harina se hace el pan, se hace la torta, se hacen los queques y muchas cosas más. ¿Ya? Pero algo que estamos agregando en el caso de los romanos es la lenteja, ¿ya? Que eso también era parte de su alimentación y por lo tanto ellos tenían que usar dentro de su agricultura, sembrar lentejas para después cosecharla y poder alimentar al pueblo. Pero volviendo a lo que es el trigo es muy interesante, que estas culturas, que todo el mar Mediterráneo, estas culturas que están alrededor del mar Mediterráneo, van a tener o van a cultivar trigo, porque el trigo es algo que eh, se puede almacenar para después hacer harina y poder comer. Entonces es muy interesante porque no se echa a perder así fácilmente.
También tenían la ganadería, tuvo un lugar importante. Los romanos criaron ovejas, cerdos, pavos, entre otros animales. Por último, su cercanía además favoreció la pesca, ¿cierto? Que ya que estaban cerca del mar, obviamente era imposible no ser marineros y obviamente sería imposible no pescar. Es como decir a Iquique que somos sector playa, ¿cierto? Que somos sector que estamos al lado del mar. Imposible ver que hayan pescadores, ¿cierto? Que vayan a pescar, sería imposible. ¿Ya? Y ya que por ahí hablé de cosechas, por si acaso alguien no lo sepa, cosechas son frutos que se recogen como el trigo o la uva en una determinada época del año, ¿cierto? Cuando yo saco ¿cierto? El producto, el fruto de la planta, ¿cierto? Como es el caso del trigo o de la uva, eso es cosechar, por si acaso, si es que nadie lo sabía anteriormente. Muy bien. Eh, quedan 30 segundos para pasar a otra diapositiva, así que 30 segundos para que terminen de escribir lo que está ahí. Ya, bueno, ahí se está terminando el tiempo. Si usted no terminó de escribir porque todavía le cuesta escribir más rápido, no se preocupe, sigan poniéndole pausa al video. Le pone pausa al video y cuando termine de escribir, continuamos, ¿ya? Obviamente yo voy a continuar porque no sé si usted se está demorando, no lo puedo saber. Pero yo le recomiendo eso, que ponga pausa, termine de escribir y cuando termine, sigue poniendo play y continuamos. Dicho eso, pasamos entonces a lo que nos concierne aquí, que es muy interesante. Voy a ver si lo puedo agrandar un poco más para que se vea tal vez mejor la imagen. Uno de los usos que daban los romanos, al igual que los griegos, era la uva también. No estaba mencionado anteriormente, pero acá lo estamos mencionando, la uva, ¿cierto? Ya lo vimos con los griegos, bueno, ya que la península itálica también es vecina de la península de los Balcanes de los griegos, era obvio también que ellos iban a cultivar uva. Y una pregunta que alguien se podría hacer por ahí, y profe, ¿cómo usted sabe que cultivaban uva si usted no vivió en esa época? Obviamente es porque hay mosaicos como el que vemos acá en la imagen, en la cual nos muestran que ellos cultivaban uva. Entonces uno ya sabe, porque estos son mosaicos de la época de los romanos. Entonces ahí dice que se muestra un mosaico hecho de pequeñas piezas de cerámica, ¿ya? Y esto ahí está la parte hecha por cerámica. En este se observa una escena relacionada con la cosecha, ya habíamos dicho, con el sacar el producto de la planta, en este caso de la cosecha de la uva y su utilización. Entonces, si alguien dice, profesor, porque no distingo ahí completamente qué es lo que está pasando en esta imagen de este mosaico, bueno, vemos por una parte la representación de un campo de vid, de la vid, ¿cierto? Que ese sería el árbol de la uva, donde sale el fruto que es la uva. Muy bien, esto sería. Tenemos también una carreta tirada por bueyes llevando las uvas, para demostrar que ahí se cosechaba y se llevaba acá para vender o para guardar, no sé, para el comercio, las uvas que se habían cosechado, es decir, se extrayeron, se sacaron del fruto, o sea, del fruto. Vemos también que cuando llegaban con estas uvas, lo ponían en un sector como el que vemos acá, que como una piscina, ¿cierto? Y se ponían a pisarla. Esto hasta el día de hoy pasa acá en Chile también. Si uno se va sobre todo al sector sur, que es una zona más vinícola, una zona donde más se produce vino, por ejemplo, que uno sabe que de la uva sale el vino. Bueno, desde la época inmemorial, también los romanos también tomaban vino, ya que si hay uva, obviamente había esa lógica que si había uva, iban a producir también vino, ¿cierto? Que es la fermentación de la uva. Entonces, se ve que estos romanos también conocían esta forma de generar o producir vino y era justamente pisando la uva para obtener jugo. El jugo de uva cae en unos envases de greda y con este se producía el vino, porque el vino es, a fin de cuentas, el jugo de la uva fermentada como tal. ¿Ya? Entonces, con este mosaico que es de la época de los romanos, sabemos a ciencia cierta, podemos decir sin temor a equivocarnos, que los romanos conocían la uva, lo producían, ¿cierto? Lo cosechaban, ¿cierto? Lo sembraban, lo cosechaban y también de ahí sacaban el vino.
Eso lo sabemos porque esta es una fuente histórica de que eso pasaba en esa época. Ya. Las olivas, ¿cierto? Que también ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Con los griegos, también era otro producto que tenían los romanos. También. Y es que muchas cosas van a ser muy parecidas a los griegos con los romanos porque son vecinos prácticamente. Los romanos hacían aceite de oliva y lo ocupaban de distintas formas. Por ejemplo, alinear platos, que nosotros también lo hacemos, ¿no? Yo al menos mi esposa compra aceite de oliva para alinear los platos. Iluminar con lámparas, también había ese aceite para la iluminación. Acuérdense que en esa época no existía la electricidad, había que usar lámparas. Incluso lo usaban para la piel, si te dicen que es bueno para hidratar la piel. Observemos ahí cómo se recolectan las olivas. Ahí lo estamos viendo acá, que es otro mosaico de la época. Entonces sabíamos que lo hacían de esa manera. Ahora, como ya habíamos dicho, también estaban basados en la parte de la ganadería, ¿cierto? Que ellos también criaban animales. Los romanos criaban animales para obtener distintos productos. Por lo tanto, criaban cabras, por ejemplo, de la cabra y de la vaca podemos sacar, ahí está, sale su ternero también. Estos también son mosaicos de la época, por lo tanto ahí vemos que eso pasaba, que había ganadería, que criaban animales, de la cual, por ejemplo, pueden sacar leche, ¿cierto? Pueden sacar queso, y también el animal se le puede matar y sacar carne de estos animales para comer también. Entonces se le da mucho beneficio criar estos animales como tal. Algo que es importante, que también, por esto lo voy a poner así, para que se vea completamente, es cómo se pagaba el comercio romano. Entonces yo le pongo acá para escribir porque yo considero que esta parte también es importante escribirla, ¿ya? Así que para eso le vamos a dar también 5 minutos. eh, yo creo que más. Vamos a darle 6 minutos para que escriban lo que está ahí, ¿ya? Y que no termina, pone pausa para que pueda terminar esta parte. ¿Ya? Y mientras que usted va escribiendo en el cuaderno esta parte, porque yo considero que esta parte también es muy importante, le voy comentando de qué trata esta parte. Y es que en un principio en Roma se usaba el trueque. Y es importante esta palabra, por lo tanto importante, por eso me importa que usted lo escriba, porque es importante que usted entienda qué es el trueque. Es decir, el intercambio de un producto por otro. ¿Cierto? Cuando yo digo ya, me gustaría tener un plumón de pizarra, pero no tengo, ya, yo quiero decirle a un joven que tiene el plumón de pizarra que yo lo quiero tener para mí, pero esta persona que tiene el plumón de pizarra me va a decir, pero yo te lo doy para darme algo a cambio. Entonces yo, por ejemplo, le puedo dar mi perrito de cerámica y le digo, ya, yo te doy mi perrito y tú me das el plumón de pizarra. Y esto que acabamos de hacer se llama trueque, ¿cierto? Un intercambio. Yo te doy algo que yo necesito, un producto que yo necesito por otro, ¿ya? Con el tiempo, después surgió la moneda, ¿ya? Al final, esto va a ser algo muy revolucionario cuando después los romanos van a tener monedas, porque no se va a necesitar un trueque, porque el trueque es complejo, porque el trueque tiene que haber dos personas que decidan si vale la pena hacer el cambio o el intercambio. Porque yo después te quiero el plumón y yo te doy el perrito por el plumón para hacer el intercambio. Pero sin embargo, la otra persona puede decir, no, pero a mí los perros no me gustan, a mí no me gusta esto, dame otra cosa. Por lo tanto, sí, se podría prestar a no llegar a un acuerdo, porque en el trueque tiene que haber una persona que diga, yo te doy esto por la otra cosa, pero que la otra persona también quiera aceptarlo, porque puede ser que otra persona diga, no, porque a mí las cerámicas de perro no me gustan, porque a mí me gustan los gatos, por ejemplo. Por lo tanto, era complejo el trueque, ¿cierto? Y una forma de simplificarlo era con la moneda, porque la moneda valía algo, es decir, la moneda, por ejemplo, yo quería comprar el plumón y yo decía, quiero el plumón, claro, en esa época no existía plumones en todo caso, pero es para darle un ejemplo. Si yo quería comprar algo como si fuera un plumón, yo le podía dar unas monedas y yo le puedo preguntar cuánto vale el plumón y me puede decir valen 5 monedas, yo le doy las 5 monedas y me entrega. Porque ya hay un precio, ¿cierto? Un valor monetario que se le da a lo que yo quiero comprar. Y eso ahorra discusiones, ¿cierto? Imagínense si hasta el día de hoy no hubiera monedas,
no hubieran billetes tampoco, y solamente hubiera trueque, ¿cierto? Su mamá, su papá, o con quien vivan, cuando fueran al mercado tendrían que estar haciendo trueque con todo el mundo, tendrían que estar siempre discutiendo, a ver, yo te doy esto por esto, yo te doy esto por esto, y tendrías que, si uno quiere ir a comprar, por ejemplo, yo cuando voy a comprar al supermercado, y me compro para el mes prácticamente, imagínense, yo tendría que y- ir al supermercado con una bolsa llena de cosas para hacer intercambio. Ya que voy a comprar hartas cosas, tendría que llevar hartas cosas también para hacerle intercambio. Es complicado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hay que valorar que a alguien se le ocurrió que en vez de hacer trueque, usar una moneda y que esa moneda sirviera como aquello que todos van a considerar como algo valioso para hacer un cambio. Y que es pequeño, ¿cierto? Que no ocupa mucho espacio y que por lo tanto es fácil de intercambiar. Entonces, es muy interesante el papel que va a cumplir la moneda, que al principio los romanos usaban trueque, pero después llegaron a la moneda como moneda de cambio. Y ojo con lo que yo digo, moneda de cambio, es decir, y esto es muy importante porque después cuando lleguemos a hablar, después que terminemos de hablar de los romanos y entremos a hablar de los mayas y de los aztecas, vamos a recordar este día sobre lo que es la moneda de cambio, porque la moneda de cambio de los mayas, de los aztecas, es muy distinta a la moneda de cambio de los romanos. Y ahí nos daremos cuenta cuando hablemos de eso. Por eso es importante esta parte, por eso quería que lo escribieran, ¿cierto? Y que quedan como 2 minutos para que termine de escribirlo. ¿Ya? Eh, Productos que se intercambiaban, por ejemplo, la sal. La sal es muy importante. Era una forma de pago, ¿cierto? Generalmente eh, al ejército romano, cuando todavía no existía la moneda, lo que se le entregaba para después de pelear, ¿cierto? Como algo así como un sueldo, era justamente la sal, ¿ya? Se le daba la sal. Entonces todo romano decía, deme mi sal por haber trabajado en una guerra, por ejemplo, o por estar cuidando al rey, ¿cierto? De los romanos en la época de la monarquía, por ejemplo. Entonces, yo cuando recibía mi sal, se decía que me estaban dando mi salario. Y de hecho, de ahí sale la palabra salario, ¿cierto? De la sal, ¿cierto? Porque eso era una forma de intercambio. Como era trueque, que no existía la moneda todavía, se daba por un sal. Y por eso quedó hasta el día de hoy con esto del salario como parte de mi sueldo por trabajo. La sal era difícil de obtener, ya no era tan fácil. De hecho, que la sal, bueno, esto también lo van a estudiar en primero medio, así que no quiero tampoco adelantarme. Es muy interesante, sí, cómo es que se obtiene la sal, pero es un producto muy importante, difícil de conseguir porque tiene que pasar por muchos factores o reacciones químicas para lograr generar la sal, que no me voy a profundizar en eso porque es materia de primero medio y todavía le falta mucho a usted para llegar a esa asignatura que se estudia en ciencias naturales, ¿cierto? Específicamente en la área de biología. Bueno, primero no voy a decir más que eso, pero sí importante quedar claro que la sal en la época era muy valiosa. Aparte de que la sal nos sirve para la comida, ¿cierto? Uno está comiendo y si uno siente que no me gusta la comida, le echo un poco de sal y es más rico la comida. Aparte de eso, que es algo muy bueno, también la sal sirve para mantener que la comida no se echen a perder. La gente le echaba abundante sal a las comidas porque no existían los refrigeradores, ¿cierto? Se le echaba abundante sal y esa sal hacía que la comida, la carne sobrante, ¿cierto? Aquello que no me voy a comer hoy día porque ya estoy satisfecho, pueda guardarlo para otro día y lo pueda usar. Y la sal servía para eso, entonces era un factor muy importante y por tanto se intercambiaba mucho, ¿cierto? Con los romanos. Los romanos querían mucho tener su costal de sal como salario, era muy, muy importante para la vida de un romano la sal. Otra cosa que intercambiaban por trueque era justamente la púrpura fenicia, ¿ya? Que es de color púrpura, obviamente, que es lo que vemos acá en la imagen. De este caracol marino que vemos acá, se obtenía un tinte llamado púrpura, ¿ya? De este caracol, él te segregaba un tinte que de este color y que ese color se le llamó púrpura. Tenía gran valor porque costaba mucho obtenerlo, ¿ya? Se dan cuenta que todas las cosas que cuestan obtenerse cuestan más,
¿cierto? Cuesta mucho más que algo que es fácil de obtener, obviamente. Y acá pasaba exactamente lo mismo. Entonces, este caracol que era difícil de obtener generaba este tinte púrpura y por lo tanto, de hecho, que los romanos tienen mucha vestimenta con este color púrpura porque era un color que la llevaba en esa época, era un color muy famoso, era muy de moda usar el púrpura y era mucho de privilegio. Entonces, una persona con de púrpura, una persona adinerada. Y por último tenemos la famosa moneda, ¿cierto? Que ya lo estamos viendo ahí, que al principio no eran tan circulares como quisiéramos, porque estaban recién empezando a generarse las monedas. Eran de bronce al principio, después de plata y después de cobre. Y al final llegando a oro, ¿cierto? Que son las más caras porque son más difíciles de obtener también. De hecho, que esto va de esta manera, desde el bronce que es más fácil de obtener hasta el oro que es mucho más difícil de obtener. Habitualmente tenían imágenes de emperadores y otras personalidades públicas. Ya, eso. Yo creo que hasta ahí, yo creo que ya se cumplió el tiempo, yo creo que ya escribieron, y si no terminaron de escribir, pongan pausa al video para terminar de escribir lo que está ahí escrito. Muy bien. ¿Cuál fue la importancia del mar Mediterráneo para los romanos? Al igual que para los griegos, pues esta parte no lo pido que lo escriba. Ahora, si usted lo quiere escribir, excelente, ahí va practicando la mano, ¿cierto? No se lo exijo, sí, porque esto ya en cierta manera va de la mano con lo que ya estudiamos con los griegos. Los romanos también están bañados por el mar Mediterráneo, entonces van a tener los mismos privilegios, van a tener las mismas características de comportamiento, ¿cierto? Y darle la misma importancia del mar Mediterráneo que los griegos. Los territorios que abarcó la civilización romana rodearon el mar Mediterráneo, como ya lo habíamos visto, perdón. Aquí, ¿cierto? Está bañando el mar Mediterráneo, todo esto fue, creo que acá se va a ver mejor. Aquí, ¿cierto? Todo este es el mar Mediterráneo y todo lo que está, las costas que están alrededor del mar Mediterráneo, todo le pertenecía al Imperio Romano. Entonces era importante el mar, obviamente. Los territorios que abarcó la civilización romana rodearon el mar Mediterráneo. Además, a través de este mar se conectaba Europa, África y Asia. Acuérdense que el mar ya lo vimos con los griegos, está Europa arriba, África abajo, Asia al lado. Por esta razón los romanos llamaron al mar Mediterráneo, le llamaron el Mare Nostrum, ¿cierto? Que significa nuestro mar en latín, Mare Nostrum. ¿Ya? ¿De qué otra forma el mar Mediterráneo contribuyó al desarrollo de la civilización romana? ¿Ustedes qué creen? Ya, palabras claves para ver esta parte, tenemos dominio, poder que se obtiene sobre personas, territorios o cosas, porque los romanos tenían un gran dominio, naval, ¿cierto? Relacionado con los barcos, navegación y demás. Es importante para lo que vamos a ver ahora, que es referente a esta pregunta que se nos está haciendo, que de qué otra forma el mar Mediterráneo contribuyó a desarrollar la civilización romana. Bueno, tenemos que primero el dominio del mar Mediterráneo es importante. ¿Ya? Y ahí también vemos unas imágenes que nos ayudan a entender a los romanos y sus barcos que tenían, que al igual que los griegos eran buenos navegantes. La civilización romana conquistó los territorios alrededor de todo el mar, ya lo dijimos, de todo el mar Mediterráneo. En la imagen se observa la batalla naval de Actium, sí, que es una batalla muy importante. Si usted ha visto algunas películas, a esta batalla le dan mucho, le hablan mucho de esta batalla porque es muy importante para los romanos. En el año 31 a.C., gracias a ella, se aseguró el poder romano en el Mediterráneo. Esto fue como la última batalla que se hizo para tener todo el poder, conquistar todas las tierras que están en las orillas, en las costas del mar Mediterráneo. Y al tener mar, obviamente también, al igual que pasa aquí, las zonas pesqueras, por ejemplo, siempre tienen muchas leyendas sobre el mar. No van a tener muchas leyendas sobre el monte o sobre la zona más de montañosa porque están más tirando para el mar y obviamente las leyendas van a tirar por ese lado también. Entonces había muchas creencias romanas en referencia al mar. Los romanos relacionaron el mar con sus creencias de dioses. Las siguientes imágenes lo pueden constatar, dan cuenta de aquello, por lo tanto. Y al igual que Poseidón, que era el dios de los mares de los griegos, bueno, el dios de los romanos, que es una copia del dios Poseidón, es decir, los romanos miraron y dijeron, lo asimilaron como suyo. Este dios es bacán, este dios, ya que nuestro centro es el mar y de ahí sale la pesca y de ahí peleamos y ahí navegamos, transformaron al dios
Poseidón de los griegos, y le llamaron Neptuno, dios de los mares. Y ahí se ve la imagen. Sale también un hipocampo, ser mitológico, mitad caballo, mitad pez, por ejemplo. Cosas así que ellos imaginaron, ¿cierto?, que había en el mar como tal. Y así muchas otras leyendas. Los recursos del mar, obviamente, del mar, los romanos utilizaron el mar para el comercio, ¿cierto? Porque obviamente podían llegar a otras tierras y poder hacer intercambio primero con trueque y después con moneda, pero también aprovecharon los recursos que el mar les daba. ¿Cuántos recursos diferentes están representados en el mosaico? ¿Cuáles reconoces? Para el que le guste el mar, podría tal vez reconocer alguno de estos peces. Todos estos tipos de peces había en el mar y los romanos lo pescaban, ¿ya? No sé, si lo reconocen, excelente. Si no, no se preocupe porque tampoco les voy a exigir que sean conocedores del mar, ¿ah? Pero esta última parte sí me interesa. Y esto también es importante y esto es lo último que voy a pedir que escriban. Ya, esto es lo último. Disculpen que hoy día hemos escrito harto, pero es importante yo creo escribir para poder soltar la mano y que también quede algo para grabar y que quede como de constancia de aprendizaje, ¿cierto? Para que ustedes puedan estudiar, repasar. ¿Ya? Que son algunas de las características sociales. Hasta el momento hemos visto toda la parte geográfica y cómo eso repercutió en el ser humano romano, pero también tenemos que ver la parte social. ¿Y por qué lo estoy agregando? Y que tienen que escribirlo y por lo tanto se les va a dar también unos 7 minutos para que escriban esta parte. Es que justamente esta parte tiene que ver justamente con lo que hemos estado ya hablando, que es de los patricios. En muchos momentos he dicho los patricios, que son los nobles, son los que se creían, ¿cierto?, que la llevaban en Roma, porque eran los originarios de Rómulo y obviamente originarios y descendientes del dios Marte, ¿cierto?, dios de la guerra, ¿cierto?, como tal. Entonces, por lo tanto, ya en cierta manera está muy relacionado todo lo que hemos hablado con la sociedad. Bueno, veamos cómo era esta sociedad romana. Podríamos dividir la sociedad romana en dos grupos, personas libres y personas no libres. Las personas libres tenemos obviamente lo que ya hemos mencionado en muchas oportunidades, que son los patricios, ¿cierto? Que son los adinerados, los nobles, aquellas personas descendientes del dios Marte, descendientes de Rómulo, ¿ya? Los patricios, grupo formado por las familias más ricas, eran una minoría, como actualmente también lo es. La gente más rica de Chile son minorías, son pocos comparado a toda la población chilena. Tenían muchos derechos y muchos privilegios, muy parecido a lo que pasa actualmente en la sociedad chilena, en todo caso. Por otro lado, teníamos otras personas libres que eran los plebeyos, ¿ya? Que eran la mayoría de la población. Con el tiempo fueron obtenidos más derechos, por eso es que los patricios comenzaron a tener menos derechos. Acuérdense que primero los patricios están muy relacionados con los monarcas, con los reyes, y después los plebeyos poco a poco, aquellos sobre todo los que eran comerciantes, comenzaron a tener más dinero con estos intercambios, con estos dinero que obtenían del comercio, comenzaron a tener un poco más de dinero y comenzaron a querer ellos también tener un poco más de poder también, ya que tenían posición adquisitiva, más dinero como tal. Y por último tenemos a las personas no libres, ¿cierto? Que son los esclavos, que eran esclavos por ser hijos de otros esclavos, se heredaba la esclavitud, o también por deuda, ¿cierto? Si una persona no tenía muchas deudas y no podía pagarlas, pues lo transformaban en esclavos o prisioneros de guerra de otras índoles, de otros pueblos que conquistaban los romanos. No tenían derecho y eran considerados propiedad de sus dueños. Eran una propiedad, no tenían ningún derecho, obviamente no recibían un salario, no se les pagaba, ¿cierto? Sí se les da de comer y un lugar donde vivir, pero no tenían ningún derecho a nada porque no eran considerados seres humanos, eran considerados propiedad de sus amos. Eso hay que escribirlo. Y por lo tanto, vamos a darle, ya les dije que eran 7 minutos, nos faltarían 4 minutos para completar. Así que escribamos. Lo que me interesa que se escriba es justamente sociedad romana, así que yo le apunto. Ahora, si el que quiere escribirlo todo, excelente, ¿eh? Pero si algo necesito que se escriba es justamente sociedad romana, escribir sobre esto de acá, sobre los patricios, obviamente patricios,
plebeyos y esclavos, con lo que dice acá, personas libres, personas no libres. Escribir personas libres, patricios, lo que está abajo, que significa ser patricio, al lado plebeyo, que significa ser plebeyo, y personas no libres, escribir esclavo y lo que significa ser esclavo. Si tiene eso escrito, ya menos para mí estaría contento porque eso es lo que considero que debería estar escrito, ¿ya? Ya que el año pasado, a pesar que hablamos de esto, no se les exigió escribir mucho, prácticamente no se escribió casi nada. ¿Tenía su razón de ser en ese momento? Sí, porque estamos en un momento de mucha incertidumbre, lo cual con eso no quiero negar que la incertidumbre sigue con esto de la pandemia, de cómo va a ser, pero por lo menos ya ha pasado un año y ya hemos aprendido mucho, entonces no podemos comportarnos como el año pasado. Ya hemos aprendido en cierta manera a vivir con la pandemia y por lo tanto, y a pesar de que es terrible y que yo no voy a negar que ha habido muchos muertos, voy a conectar el computador, que no se me descargue, eh, ya tenemos que ver cómo aprender porque ya ha pasado harto tiempo de tener muy poca exigencia y muy poco aprendizaje. Entonces tenemos que ponernos las pilas para ir mejorando. Por eso el tema de escribir como tal. Ya, por eso es importante escribir al menos por lo menos lo que yo le estoy mencionando, ¿cierto? Todo eso. Importante tenerlo claro, porque también nos va a servir después cuando hablemos de los mayas, de los aztecas y de los incas, porque yo le voy a decir, cuando hablemos de las asignaturas que son propios de cuarto básico, en historia sobre todo, le voy a preguntar, a ver, acordémonos, a ver, ¿cómo eran los griegos? Para poder hacer una comparación, por ejemplo, con los mayas, que hay mucho en común de los mayas con los griegos. Los incas y los romanos tienen mucho más en común, los incas con los romanos y con los aztecas. Y ahí por eso es importante tener una base para poder hablar después de los aztecas y después hablar de los romanos, de los incas. Cuando yo le diga, ¿se acuerdan de los romanos? Bueno, esto se cumple también para los aztecas, esto se cumple para los incas, por ejemplo. Por eso es importante primero partir por esto. Bueno, ya estamos en la hora, se está cumpliendo ya la hora como tal, la hora y media. Y bueno, si usted todavía no ha terminado de escribir, ya sabe, poner pausa y cuando termine, poner play para finalizar, porque ya nos queda poco para finalizar la clase de hoy día. Y es justamente profundizar. Esta parte no hay que escribirla, pero es para profundizar lo que acabo yo de hablar de los patricios, de los plebeyos y los esclavos, ¿cierto? El patricio eran dueños de los campos, tenían los cargos más importantes, eran los senadores, los cónsules. En cambio, los plebeyos, en su mayoría, eran campesinos, comerciantes, artesanos, soldados, aunque obvio, los generales eran patricios, pero el pueblo era plebeyo. ¿Ya? Ahora, como le vuelvo a repetir, algunos comerciantes van a comenzar por lo mismo del comercio, van a comenzar a tener mucha más riqueza. Como van a comenzar a tener mucho más riqueza, van a comenzar a tener más poder adquisitivo, incluso que los patricios mismos, y por ende, y por ello, van a exigir más, ¿ya? Y esto es algo que no solamente pasa en Roma, pasó también en Grecia, y ha pasado a través de la historia, después cuando se van a acordar de mí cuando ya entren a estudiar en octavo, ¿cierto? En primero medio, cuando ya entren a ver cómo se configura el Estado de Chile, todo. eh, Van a ver cómo los comerciantes también tienen, y a nivel mundial, en la historia universal, tienen mucho que decir de los cambios sociales que existen. O sea, los comerciantes han movido muchas veces la historia en cuanto han exigido privilegios y cuando no se les ha cumplido han ido a hacer incluso hasta golpe de Estado. Bueno, ese es otro cantar, eso será para una clase más avanzada, tal vez para poder hablar la influencia del comercio y de los comerciantes en la influencia del cambio de sociedad. Bueno, ese para escribir otro libro. Bueno, y los esclavos que trabajaban en el campo, en las casas de los patricios, obviamente porque los patricios tenían poder adquisitivo, tenían dinero, obviamente ellos compraban esclavos y trabajaban para ellos gratis, porque no eran personas, eran considerados objetos de propiedad de los patricios.
También trabajaban en las construcciones de caminos, de puertos para toda Roma, ¿cierto? Porque también habían esclavos para el imperio como tal, etcétera. ¿Ya? La familia romana en general, la familia romana estaba compuesta por una cabeza de familia, ¿ya? Que se le llama el pater familias, ¿ya? Pater familias significa el padre de la familia, ¿ya? Pater viene de padre, ¿ya? Como mater viene de madre, ¿ya? La esposa y los hijos y los esclavos eh, eran parte de la familia, ¿cierto? Pero el que lideraba, el que era el jefe de la familia, la cabeza de la familia, era el pater familias, ¿cierto? El pater familia era el dueño del hogar. Toda la familia dependía del pater familias. Tomaba todas las decisiones. Era muy machista la cosa, ¿ah? Era muy machista porque el que tomaba las decisiones era el pater familias. Algo que hasta el día de hoy ha quedado heredado y ojalá tal vez con el cambio de constitución eso pueda modificarse, que es que dice la ley, dice la constitución que la mujer se le debe al marido o algo así, entonces es muy, muy machista eso. Entonces, bueno, son cosas que hemos heredado de los romanos. La esposa administraba la casa y vigilaba la educación de los hijos, también bordaba, hacía trabajo delicado. La esposa romana podía salir a comprar, visitar amigas, ir a espectáculos, a templos, etc. Cuando nacía un hijo o una hija, el padre lo reconocía como hijo suyo, levantándolo en sus brazos. Los niños y las niñas pequeñas se criaban juntos, o sea, ahí no había diferencia, por suerte. Ya. Pero hay algo sí que es interesante, que la herencia del pater familia, que es el padre de familia, lo heredaban solamente los varones, los hijos varones. Ese era el famoso patrimonio, el famoso patrimonio que es justamente la herencia que es heredada del padre a los hijos varones. Pero ¿qué pasaba en una familia donde habían solamente hijas, ¿cierto? Y la pobre esposa, ¿cierto? Que se quedaba sin nada porque ya que no había ningún heredero varón, ¿qué pasaba con estas propiedades? Porque muchos eran patricios y tenían riquezas y no había ninguna mujer, o sea, perdón, ningún varón que asumiera, ningún hijo varón que asumiera la riqueza. Bueno, entonces es así que los romanos crean una institución para poder proteger a la esposa y a sus hijos, que es el matrimonio, que viene de mater, de madre, ¿cierto? Ya que existía el patrimonio, que era la herencia que llegaba del padre cuando moría a sus hijos varones, el matrimonio es una forma de proteger a la esposa, de mater, la madre, pater, mater, viene ahí la palabra matrimonio, de mater, de madre, y entonces es una forma de también que al morir el esposo podría heredar las mujeres la riqueza del esposo. ¿Ya? Bueno, y los esclavos no tenían nada que ver acá porque el esclavo no heredaba nada. Los esclavos formaban parte de la familia romana, sí. Algunos pudieron comprar su libertad o fueron liberados por sus amos, sí, pasaba. Pero en general era algo que se heredaba y que hasta la muerte. Y los hijos heredaban también la esclavitud. Ya. Es así que vamos terminando con esta clase. ¿Ya? Recordando entonces que el matrimonio tuvo una gran importancia para los romanos. A continuación se muestra un ejemplo de matrimonio plebeyo, donde en estos esposos que son plebeyos, no son patricios, son plebeyos, fueron comerciantes. El esposo era dueño de una panadería, por su vestimenta se puede deducir que eran plebeyos ricos, ¿cierto? No eran patricios, pero tenían dinero. La esposa tiene una tablilla y un instrumento para escribir, dirigía el negocio de su esposo, ¿cierto? Eran comerciantes. El esposo carga un rollo de papel, esto sugiere que tenían un cargo público, ¿cierto? Ya, acuérdense que poco a poco los comerciantes comienzan a pedir más poder, como tal. Y ese patrimonio es algo, una institución muy interesante. Ya, la educación de los niños era algo muy importante, al igual que hoy, te mostraremos algunas de sus características. La educación de los romanos, la educación de los niños más pequeños era mixta, o sea, era mezclado entre hombre y mujer. Los jóvenes con mayores recursos estudiaban en casas, en la casa, estudiaban literatura latina, literatura griega, instrumentos, baile y canto y especialmente costura e hilado. Los jóvenes continuaban en la escuela aprendiendo a leer y escribir y cálculo matemático. Los jóvenes más ricos extendían sus estudios con un profesor particular sobre gramática latina y griega y luego retórica.
que es la forma o el saber hablar y escribir bien, que es la famosa retórica. Y con eso estamos terminando exactamente 1 hora y media según mi cronómetro. Bueno, nos estaremos viendo, perdón, nos estamos viendo entonces en la clase de mañana, que va a ser presencial, no, va a ser en vivo, ¿ya? Entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho.